Poetic Justice, el podcast donde hablamos de aquello que muchos callan, muchos buscan, muchos leen, muchos anhelan, pero muchísimos más viven. Nosotros no callaremos. ¿Acaso tú lo harás? Hola a todos, bienvenidos a Poetic Justice una semana más. Este mes estoy tan contenta de poder compartir con ustedes, ya que este mes cumplimos 6 meses juntos. Es algo increíble, medio año. Ha sido una carrera increíble, ha sido algo para disfrutar mutuamente y yo sé que ustedes lo han disfrutado como yo y les agradezco por su fidelidad y su amor hacia este podcast. Pero tenemos algunas sorpresas más adelante que van a amar y dije, ¿qué puedo hacer para que este podcast sea igual de especial para celebrar? Y hay un tema que a mí me apasiona, yo creo que a este punto del podcast se han dado cuenta. Y es el valor de la mujer y el valor que la sociedad le ha quitado. Por eso decidí hacer este podcast, mostrar el verdadero rostro que la mujer ha tenido a lo largo de la historia. Y este podcast se llama El verdadero papel de la mujer en la historia. ¿Y por qué no empezamos? ¿Y por qué no vamos al punto inicial de esto? ¿Cómo era la mujer en el Paleolítico? ¿Cómo era la mujer en aquellas sociedades de caza y recolección? Pues vamos a empezar. Las mujeres se entregaban sobre todo a la recolección, pero también participaban en la caza con los hombres. El autor Gordon Sheldon afirmó que las personas vivían en armonía con la naturaleza, sin perturbar el medio más de lo que hacían otros pueblos. El ideal de los pueblos cazadores es la estabilidad. Dicho fue confirmado por el Departamento de Prehistoria en Francia. La condición de las mujeres por medio de las pinturas rupestres y estatuillas de piedra que se han encontrado hasta este momento nos dan a entender que los símbolos sexuales femeninos representados en las pinturas son más realistas. Mucha gente decía que aquellas pinturas de la mujer la ponen como a un nivel de dando a luz muy notable. Hay muchísimas de la mujer dando a luz porque ese punto fue el que la impulsó en ese momento, llegando a la conclusión que es probable que por falta de higiene causara una fuerte mortalidad infantil y maternal, por ello se diera más importancia a la mujer, poniendo a aquella que acaba de dar a la luz y sobrevivió como digna de respeto y al mismo nivel que los líderes hombres. Eran apreciadas porque había falta de ellas, pero las que sobrevivían eran consideradas guerreras. Y vamos a irnos unos añitos para adelante, para otro punto que también fue muy importante en la historia, y es el Antiguo Egipto. Aquellos faraones, ¿qué poder le daban a la mujer? ¿Qué imagen tenía la mujer? Leyendo sobre esto me sorprendí porque no creí que el significado de lo que vamos a ver adelante fuera respecto a la mujer. En la antigüedad egipcia, las mujeres eran vistas y honradas como más altas y sagradas que un hombre. La mujer es la madre de todos, dando vida y enseñando. Los antiguos creían que cuando un hombre lograra una gran cantidad de conocimiento, espiritualidad y poder, se le permitiría usar una peluca de pelo largo para simbolizar que había alcanzado un cierto nivel de igualdad a una mujer. No sé si has visto aquellas fotografías, aquellas pinturas, aquellas imágenes sobre los faraones y puedes ver que tienen una peluca como simulando cabello largo. Eso daba a entender que habían alcanzado el nivel de sabiduría, conocimiento y espiritualidad que una mujer. Mientras los dos se unen, ella sostiene a su hombre, dándole fuerza y protección. Hay un dicho que sigue flotando en la actualidad, que dice, detrás de cada hombre exitoso hay una mujer fuerte que lo sostiene. Y esto da a entender a varias imágenes en las cuales se ve al faraón y a su mujer, y la mujer sosteniendo al faraón. La mujer egipcia, al lado de su faraón, fue valorada. Y aún así, hubieron faraonas sin necesidad de tener un hombre a su lado, porque ellos sabían que la mujer era digna de sabiduría, tenía conocimiento, espiritualidad, no debía simplemente ser la sombra de un faraón. Y vamos a seguir adelantándonos unos años, vamos a seguir dándole continuidad a esto y vámonos a la antigua Roma. ¿Sabías que las romanas gozaron siempre de una cierta independencia respecto al esposo? Sobre todo si procedían de una familia acaudalada. A pesar de ello, la situación de la mujer no era fácil, ya que desde el inicio de sus vidas, las niñas eran relegadas a un papel secundario. Al nacer no tenían nombre propio, adoptaban el del padre en femenino, y las no deseadas eran abandonadas y si sobrevivían, condenadas a la esclavitud. Por ejemplo,
Si tu padre se llama Mauricio, tu nombre sería Mauricia, porque no tienes derecho a un nombre tuyo. ¿Y sabías que en la ciudad podían llegar a ser incluso comerciantes y llevar sus propios negocios? Claro, bajo tutela y vigilancia de sus esposos. Aún así llevaban una intensa vida propia y andaban libres por las calles, acudían a banquetes y actos oficiales junto a sus maridos, iban al mercado y asistían a los espectáculos, en los asientos reservados para ellas, obviamente con peor visibilidad. Todo ello siempre con cabeza cubierta como señal de recato. Las mujeres en Roma tuvieron mejor condición que las mujeres en Grecia. Pero vamos a adelantarnos unos años y ver donde todo se fue a la borda, donde la mujer fue condenada y fue puesta como lo peor de lo peor. Vámonos a la Edad Media. Las mujeres de ese entonces fueron silenciadas hasta la muerte, sobre todo por la iglesia. Ese fue el momento en el cual la mujer se volvió un ser inferior tan despreciable ante los ojos del mundo, puesto que cualquier mujer que contuviera sentido común, inteligencia y quisiera romper el molde, quisiera estudiar, quisiera ver por sí misma, quisiera escribir, pero con su nombre, quisiera salir de aquel molde de que me quedo en casa callada, era considerada bruja. Eran vistas como seres malignos, hasta puestas como hijas del diablo. Bajo esta acusación murieron 100,000 mujeres, aunque dicen que cientos de miles de mujeres fueron torturadas a manos de la iglesia, pero aún así hubo aquellas que se atrevieron a hablar y no temieron ni al fuego. Un ejemplo de ellas fue Hildegarda de Bingen, asesora de papas y emperadores, compositora de música, escritora de tratados médicos. Mucha gente a ella la consideró una renacentista de la Edad Media, porque era una mujer sabia e inteligente, que le costó tanto ganarse su papel, pero cuando lo logró, hasta aquellos hombres en puestos tan altos fueron a pedir su consejo. Otra mujer fue Cristina de Pizán. Ella fue considerada la primera autora de un libro feminista llamado La ciudad de las damas, ya que tras quedar viuda tenía que mantener a su familia y decidió escribir, y esto se llevó a hacer su carrera y llegó a marcar la historia, considerándose la primera autora feminista. Trotula de Ruggiero fue una médica famosa que logró estudiar en un colegio que admitía mujeres. Fue escritora de tratados de ginecología y obstetricia que aún se siguen usando. Y una sumamente importante, que fue Juana de Arco. Ella tuvo un llamado y guió al pueblo. Obtuvo victorias que cambiaron el rumbo de la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra en favor a Francia. Pero esto no fue suficiente. No fue suficiente que fuera una guerrera, que guiara a todo un pueblo, que fuera capaz de, siendo mujer a los 17 años, de enfrentarse a la guerra. No fue suficiente, ya que fue vendida a los ingleses, enjuiciada por la iglesia y condenada por herejía. Y claramente murió incinerada en una hoguera, por el hecho también de ser mujer. Y vamos más adelante con un suceso que también abrió camino en la historia, puso un antes y un después, que fue la Revolución Francesa. ¿Sabías que la participación femenina en la Revolución Francesa fue muy intensa? La mujer luchó no tanto por las reivindicaciones del signo feminista o como por las propias condiciones sociales. Ellas bien sabían lo que costaba el pan y las dificultades para sacar adelante a sus familias y lucharon por ellas. En el seno de la burguesía, las mujeres de esta clase se preocuparon más por la reivindicación de tipo político. Las mujeres encontraron algunos aliados destacados como Condorcet, luchó para que las mujeres fueran consideradas ciudadanas. Tras el triunfo de la Revolución en 1789, pronto surgió una contradicción evidente. Una revolución que basaba su justificación en la idea universal de la igualdad natural y política de los seres humanos, que su frase fue libertad, igualdad y fraternidad, negaba el acceso a las mujeres, la mitad de la población, la mitad de los seres humanos. La negaba de los derechos políticos, lo que en realidad justificaba negar su libertad e igualdad respecto a estos individuos. Los revolucionarios franceses estaban dispuestos a agradecer a los servicios prestados a la causa, protagonizados por las mujeres, como la famosa marcha sobre Versalles en la jornada de octubre de 1789, pero otra muy distinta era que les reconocieran sus derechos políticos. O sea, literalmente les dijeron,
Gracias por participar, pero no te vamos a apoyar. Gracias por ayudarnos a obtener nuestros derechos como hombres y como seres humanos y como ciudadanos, pero tú no puedes tener los tuyos. Literalmente eso fue lo que pasó. Y Olympe de Gouges es sin duda alguna la revolucionaria más importante y una de las precursoras del feminismo. Fue una prolífica escritora de obras de teatro y novelas y de textos de contenido político. Dirigió un periódico, fundó la Sociedad Popular de Mujeres y en 1791 redactó uno de los textos más importantes en la historia, la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En respuesta por lo que se luchó era la Revolución Francesa, que fue la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Olympe reivindica en la declaración la igualdad de derechos entre hombre y mujer, derechos que hoy tú y yo empezamos a gozar. Y vamos a irnos años más adelante, un suceso que también marcó la historia, un suceso que va más de 100 años, pero sigue siendo vigente, que fue la Primera Guerra Mundial. Vámonos años más adelante y vamos a hacer una parada en la Primera Guerra Mundial. Aquella guerra entre territorio contra territorio, país contra país, hermano contra hermano. Mientras en Alemania el papel de la mujer tuvo mucho que ver con las tareas de abastecimiento y trabajo en las fábricas armamentísticas, en Gran Bretaña y en Francia tuvieron un papel especial en las labores de enfermería. Y en Rusia hubo una unidad de combate exclusivamente femenina. Investigadores de universidades de España, respectivamente, han recurrido a una gran cantidad de fuentes con el objetivo de mostrar que la presencia femenina fue bastante notable, no solo en la retaguardia y en los puestos de trabajo que sus maridos dejaron, ya que tuvieron que aquellas fábricas no podían cerrar, necesitaban abastecer más de lo normal, necesitaban abastecer casas, hogares, familias y una guerra. Necesitaban que alguien estuviera ahí trabajando. ¿Y qué quedaba? ¿Qué quedaba en el seno de la familia? Quedaba la mujer. La mujer salió por la puerta y se fue a trabajar. También hubieron proximidades en el campo de batallas por parte de la mujer. Y es que el estallido de la contienda supuso un gran adelanto a la propia concepción de la figura femenina. Los hombres, la sociedad, las mujeres mismas se tuvieron que dar cuenta y abrir sus ojos y quitarse la venda de que eran capaces no solamente de limpiar la casa, de cuidar a los hijos, eran capaces de hacer aquello que les decían que no podían, de usar pantalón para ir al trabajo, estar en las fábricas, en las retaguardias, cuidar aquellos hogares al mismo tiempo que abastecían la guerra que sus esposos luchaban. Porque la guerra ellas también las luchaban desde su trinchera. No obstante, se empezaron a dar ciertos pasos en el tránsito hacia un nuevo modelo de sociedad, que habría de esperar décadas para finalmente ver la luz. ¿Quieren saber mi conclusión sobre todo esto? Mi conclusión es que durante la Edad Media se acentuó la visión de la mujer como un ser inferior. Esta visión no comenzó a desenvolverse, deshacerse hasta el Renacimiento, tomando a la mujer como ejemplo de pureza y honestidad, donde el humanismo estaba a flor de pie. Pero aún así, tan pura, tan inocente, tan honesta como tú la quieras ver, no tenía derechos sociales. En la Revolución Francesa marcó un punto de inflexión. Y no fue hasta entrando en el siglo XX, hasta el siglo XX, hace un siglo. El siglo XX terminó hace 20 años. Fue cuando hubo una verdadera intención de eliminar diferencias entre el hombre y la mujer. Y aún así, a mediados del siglo XX, el papel de las mujeres todavía se limitaba a las tareas domésticas y a cuidar de los hijos, sin grandes avances respecto a la antigua Roma. ¿Qué avances están habiendo de la antigua Roma? Vimos que en la antigua Roma tapaban su cabello como señal de recato. Ve al oriente, las mujeres lo siguen haciendo. Se tapan más que el cabello, se tapan todo el cuerpo. ¡Qué avances! Ya han pasado 1500 años desde la caída de Roma, cuando por fortuna apenas la situación de la mujer está cambiando. Cuando apenas 65 años que empezamos a votar aquí en México, apenas las mujeres pudieron. Hoy en día hay muchos trabajos que no se aceptan por ser mujer. Si estás embarazada no puedes hacer este trabajo. O
tantos que no por ser mujer. Que ser mujer ya no sea condena. ¿Por qué está siendo una condena hoy en día? Llevamos cientos de miles de años siendo condenadas por el hecho de ser mujeres. Si nosotros producimos vida, si nosotros mantenemos hogares, si nosotros somos quien logramos cosas increíbles también, ¿por qué como sociedad, por qué las mismas mujeres se siguen escondiendo, poniéndose ellas mismas doble venda? Que ya no sea condena ser mujer. Porque yo me quedé en la Primera Guerra Mundial, pero siguió la Segunda Guerra Mundial, siguieron tantas cosas, tantas luchas hasta el día de hoy. ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas muertes más? Quiero hacer una comparación. ¿Recuerdan el 9 Nadie se mueve? De este año, esperando que ninguna mujer saliera de su casa, ninguna mujer hiciera nada para que sintieran la ausencia de las mujeres. El 9 ninguna se movió. Vámonos al Paleolítico. La mujer fue sagrada y puesta en alto por falta de ella. Hasta que haya falta de nosotras es cuando se van a dar cuenta del valor que tenemos. Es mi pregunta. Hasta ese momento, ¿qué estamos haciendo? Que ser mujer no sea condena. Que quitarnos la venda no sea castigo. Ya castigaron a todas. Tanto tiempo. Ya no quiero taparme el cabello. Ya no quiero tener tutela de un hombre para cumplir mis sueños. Ya no quiero ser quemada en la hoguera. Hay una frase que dice: somos las nietas de las brujas que no quemaste. Mucha gente, puede que sí hubiera brujería en ese entonces, que hubieran brujas de verdad, pero ¿cuántas mujeres genios, cuántas mujeres científicas, cuántas médicas, escritoras, gente de verdad no murió en la hoguera por el hecho de tener conocimiento? ¿Dónde nos estamos centrando? Yo ya no quiero vivir condenada por ser mujer. Como hombres y como mujeres, necesitamos llevar al siglo XXI la igualdad de derechos. Puede que esté en un papel, pero si no está en la vida diaria, de nada sirve. Y este fue el podcast de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. Como se dan cuenta, me apasiona un poquito este tema y nace desde mi corazón. Para mí investigarlo me hace tanta alegría, me hace tanta felicidad, y compartírselo es una de mis pasiones, así que espero que lo hayan disfrutado, espero que se puedan quitar aquella venda de los ojos, tanto hombres como mujeres, y que ser mujer ya no sea condena. Nos vemos la próxima semana con un capítulo más. Este mes va a estar increíble porque noviembre son 6 meses de Poetic Justice. Espero que los disfruten. Adiós. Fue el podcast de hoy. Esperamos que te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto como Instagram, Facebook, Twitter. Nos encuentras como Poetic Justice Podcast. También no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos como Poetic Justice Podcast. Nos puedes escuchar en Anchor, YouTube o también en Spotify. Nos encuentras como Poetic Justice Podcast y síguenos cada semana para más y más detalles. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast a las 12 del día. Nos vemos, los quiero muchísimo, adiós.